Muy buenas tardes, hermanos queridos. Damos gracias al Señor nuevamente poder cumplir y escudriñar su palabra, buscar en su texto, en su Nuevo y Antiguo Testamento. Te rogamos rogamos al Señor que Él nos guíe, nos guarde en este momento, que en esta hora el Señor llene con su Santo Espíritu nuestros corazones, nuestros pensamientos, que Él pueda ciertamente hablar a nuestra vida. Obviamente no puedo comenzar este mensaje, hermanos, sin dar las gracias a Dios por esta palabra que nos da aquí en Apocalipsis. Porque ayer veíamos cómo Israel entró en guerra ciertamente por ataques de Hamás. Y bueno, la prensa dice que es sin precedentes, que es algo que no se había visto hace más de 50 años, que esto era terrible. Y es terrible porque vemos que la gran consulta o la duda de todo Israel es que ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar si ellos tienen la mejor defensa, la mejor tecnología para prevenir ataques sorpresa? ¿Y cómo pudo pasar esto? Ni siquiera los israelitas se lo pueden entender. Pero nosotros, gracias a Dios, sabemos que es el Señor Dios Todopoderoso el que pone su mano en esto. Porque en Israel el Señor es el que pone su mano. En Israel es el Señor el que guarda y sustenta a Israel. Y Él dice cuándo puede ser atacado y cuándo no. Y sabemos por la palabra que Israel no se va a mover de ahí, porque su palabra lo dice. Pero nosotros tenemos este libro ciertamente que nos dice, para nosotros Apocalipsis es como la televisión, la prensa, las redes sociales, que nos está diciendo lo que pasa hoy hasta la eternidad. Porque aquí en el libro de Apocalipsis está definido hasta la eternidad los tiempos que vienen, los tiempos que son hoy y los que serán. Este mundo no lo puede entender, ciertamente, y por eso es que decimos que es el Señor Jesucristo el que nos da la luz en esta hora. Buena voz a la hermana. Bueno, entonces con esto podemos decir, hermanos, que el Señor dice que solamente esto es principio de dolores, nada más, como un parto. El parto viene porque siempre se dice, oye, pero si siempre han estado en guerra, siempre han estado en este conflicto. Claro, es como un parto. Vienen los dolores, después se van acrecentando mucho más frecuente hasta que llega el momento del nacimiento. Llega el momento del nacimiento de la nueva criatura. Así es como el Señor lo tiene definido. Y aquí justamente podemos ver que en la lectura bíblica habla de 144.000 hijos de Israel. Toca justamente lo que estamos viendo hoy día. Y nosotros habíamos dejado Apocalipsis, cuando compartí la última vez, dejamos Apocalipsis en el capítulo 6. En este capítulo habíamos quedado. Y en este punto de Apocalipsis hay coincidencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En Nahum, que es del Antiguo Testamento, 1:6, Nahum 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Y en Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ciertamente cuando vimos después los 4 sellos del Apocalipsis, que son los 4 jinetes, vimos que ahí se anuncian como preludio el día de la ira del Cordero. Estos son solamente estos sellos, estos 4 jinetes, están diciendo toda la ira del Cordero que se avecina. Una ira que se ha producido porque es de ira del Cordero, si el Cordero es manso. Pero ese Cordero ha dado su vida y ha dado hasta lo máximo y ha sido rechazado. Esa ira es la que está por venir, porque han rechazado al Cordero una y otra vez. Han rechazado al Cordero, no ha sido siempre este rechazo. Esta ira es la que el Señor está aquí describiendo. Y un día de juicio sobre toda la humanidad. Y bueno, ahí quedó la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta la encontramos en el capítulo siguiente, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces, para saber quién podrá sostenerse en pie, es bueno que veamos quién es quién en la palabra del Señor. ¿Quién es quién? Como el libro de Apocalipsis es un libro cronológico que va en orden, primero los sucesos van en secuencia. Los primeros 3 capítulos le habla a la iglesia, en el estado en que estaba en ese tiempo la iglesia, en el estado en que está hoy y en el estado en que estará mañana la iglesia. En el 4º capítulo habla de la iglesia ya en el cielo, representada por los 24 ancianos. Y la palabra ancianos, que aquí muchas veces queda como media interpretada, como que algunos teólogos dicen que es como ángeles, como seres de luz, pero la palabra anciano no identifica exclusivamente a la iglesia. La palabra anciano no se asocia a ninguna otra cosa que no sea la iglesia. Los ángeles o las huestes celestiales no envejecen, no envejecen como los ancianos, no pueden ser otra gente o en huestes de potestades celestiales. Solo los seres humanos son los que envejecen. Aquí Juan ve a la iglesia en la adoración celestial, junto a los 4 seres vivientes. Ahí está la iglesia, junto a los 4 seres vivientes. ¿Y por qué tampoco Israel puede ser los ancianos? Porque Israel no puede ser, porque Israel será redimida al final de la gran tribulación. Así lo dice su palabra. En los ancianos no puede estar representado Israel. Por este motivo, porque el Señor lo predica, lo dice en su palabra. Y tampoco los santos de la tribulación, los que salgan de la tribulación, pueden ser y estar ahí representados en los ancianos, porque los ancianos están antes de que comience la tribulación. Los ancianos, la iglesia está en el cielo antes de que comience la tribulación. Por lo tanto, tampoco pueden ser ellos. Así, llegamos en que como descarte, podemos decir que los ancianos, los 24 ancianos, sustentan de que son la iglesia del Señor. O sea, nosotros. En el capítulo 5, el que está sentado en el trono le entrega todo el poder y la autoridad al único digno de abrir el rollo, ese rollo que es como título de propiedad, que es propiedad que tiene y que se le da, que es propiedad por todo el universo, hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Y en el capítulo 6 se inicia la apertura de los sellos. Con la apertura de los sellos comienza la tribulación en la tierra. Y en medio de la tribulación, ahí se abre el 5º sello y aparecen las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los que creyeron en medio de la tribulación,
creyeron porque se les fue predicado y creyeron por vista. Creyeron porque todo lo que está aquí en la palabra que se ha predicado se cumplió. En este momento todavía no se cumple, pero se va a cumplir. Los tiempos están a la vuelta de la esquina. Y así ellos se han convertido. Ellos salieron. Son un tipo de Tomás, incrédulo, y la incredulidad de Tomás. Si se recuerdan en Juan 20, del 24 al 29, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ciertamente somos bienaventurados, hermanos, porque no hemos visto y hemos creído. Eso debemos gozarnos de que somos creyentes, porque hemos creído sin ver. Otros van a creer teniendo que ver. Entonces aquí tenemos a la iglesia, en esta visión, sentada en 24 tronos. Y a los que han creído por vista, esos que estaban bajo el altar, que dice la palabra, que salieron de la tribulación, pero a estos se les dice, a los que están bajo el altar, que salieron de la tribulación, se les dice que todavía faltan más que se deben agregar hasta completar el número que debían ser muertos como ellos. Entonces tenemos la iglesia, 24 tronos, y tenemos bajo el altar los que han creído después de que la iglesia ha salido de la tierra. Tenemos esos dos grupos hasta aquí. Pero se les dice que todavía faltan más, así que deben esperar. Hasta el 5.º sello son todos males que producen entre los hombres y las instituciones humanas. Como ven, las ideologías anticristianas, esta violencia que hoy día podemos ver, la corrupción, tanto las guerras, la economía, la política, hambrunas, pestes. Esto ya lo podemos ver en las noticias, esto ya se puede ver, se vislumbra ya. Empieza a oler, ¿no es cierto?, a esto que dice la palabra. Y veían las noticias en Holanda, en Suecia. Años atrás los políticos, funcionarios de gobierno prácticamente caminaban tranquilamente por sus calles. Hoy día en estos países están infiltrados por las mafias y hay un 35% de funcionarios amenazados de muerte por estas mafias. Todo creado por el narcotráfico. Y esto es justamente producido que estos países liberan el consumo de la droga. Por lo tanto, si liberan el consumo de la droga, se genera un mercado tremendo. Y al generar un mercado tremendo, se crean todas estas mafias que están produciendo y hoy día no van a soltar a los gobiernos ni a la gente. Entonces, países que veíamos, me acuerdo en Estados Unidos, antiguamente, las películas de los años 70, me acuerdo, siempre salía una protesta y los gringos ahí con su cartelito, todo pacífico, era tranquilita. Lo más violento era cuando los policías allá sacaban a los manifestantes porque estaban obstruyendo el camino. Hoy día las protestas en Estados Unidos terminan como en Chile, en saqueo, tal cual, con violencia que no nos imaginábamos que podía ser. Hoy día lo vemos. Entonces,
Hoy día también veían las noticias últimamente, en Suecia el ejército tiene que apoyar a la policía en los factores logísticos. Igual que acá. El ejército tiene que apoyar a la policía porque ya esto se desata. Bueno, esperamos a hermano Javier que nos traiga noticias de Suecia, a ver, de primera mano, que nos dice, que nos cuenta de allá. Pero por lo que dicen las noticias, está no muy distinto a lo que pasa en Chile, en Estados Unidos, en Holanda y para qué decir, Francia, España. Lo que pasa en todo el mundo está hoy día oliéndose esta violencia, esto que dice su palabra. Así llegamos al sexto sello, y cuando se abre este sello, es como una sinopsis. El sexto sello es como una sinopsis. Muestra cómo es como un spoiler que le llaman ahora también, ¿no es cierto? ¿Spoiler? ¿Sí? Claro. Aparece un resumen de lo que viene. Y ahí aparece, es terrible, si uno viera una sinopsis, es terrible porque aparece que es afectada toda la creación. Ya no es a nivel de humano, sino que es afectado a nivel de la creación. O sea, el planeta entero, terremotos en el planeta. El sol se pone negro, la luna se vuelve roja, las estrellas como meteoritos, el cielo se desvanece como un pergamino, y todo monte y toda isla se remueve de su lugar. O sea, esa es una rápida mirada, ¿cierto? Y ahí, después de este resumen, esta visión rápida, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Termina así como el sexto sello. Muestra qué es lo que va a pasar y muestra la pregunta, ¿quién se podrá mantener en pie? Es como, vea la película, vea cómo sigue esto. Entonces, por eso llegamos, antes de pasar al séptimo sello, el Señor hace una pausa en el capítulo 7 para responder esta pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y aquí aparecen otras personas. Vimos que estaba la iglesia, vimos los santos que habían salido de la tribulación, y aquí aparecen Apocalipsis 7. 1. Los 144.000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos son los 4 puntos cardinales de la tierra: el norte, sur, este, oeste. Estos 4 ángeles están listos y ahí apostados para dañar la tierra. Claro, algunos teólogos interpretan dentro que estos vientos es para proteger la tierra, lo cual no concuerda con la realidad. No, porque los 4 ángeles, al detener los vientos, los 4 vientos de la tierra, se produce un daño totalmente contra el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Al detener los vientos se produce un caos en el clima porque cae el calor sin movimiento y no se producen las lluvias, por lo tanto se produce la sequía, por lo tanto es un desastre. Entonces no corresponde a la realidad. Y veía un artículo en un diario español que dice: el planeta se está quedando sin viento, el desastre más desconocido. Claro, desconocido será para ellos, pero aquí la palabra lo dice antes. Este artículo estaba en abril del 2021. El cambio climático ha calmado los vientos de los bosques boreales de las latitudes más altas. Un estudio con participación de España analiza las consecuencias de esta dinámica en los ritmos de la naturaleza. Así que por eso, hermanos, esto comprueba lo que
dice la palabra del Señor que estos ángeles estarán ahí, prestos, listos para dañar la tierra. Pero en el versículo 2, siguiendo con capítulo 7, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí aparece este otro ángel, con la autoridad del Dios vivo, ordena a los 4 ángeles que estaban apostados en los 4 puntos del planeta que esperen a dañar la tierra. Que esperen un poco antes de empezar a dañar. Ya empezaron, los estudios dicen que muestran que los vientos han empezado a disminuir, como les mostraba un artículo de 2021. Y aquí este ángel les dice: esperen, no todavía, hasta que sean sellados los 144,000 siervos hijos de Israel. ¿Qué son qué representa esto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Oseas 6, del 1 al 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto Oseas 6, 2 se refiere y representa aquí la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue 2 días, y el tercer día resucitó. Pero para Israel son 2000 años. Son 2000 años, porque son 2 días. Segunda de Pedro 3. El día del Señor vendrá. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para hacer con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí, si se fijan, el apóstol Pedro está llamando a Israel al arrepentimiento, porque el día del Señor grande y terrible viene. Y es así como lo podemos ver en su palabra. O sea, nos dice: el Señor Jesucristo murió 2 días y resucitó al tercer día. Y como 1000 años son como un día, y un día como 1000 años para el Señor, Israel murió cuando murió Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Israel también murió. Murió espiritualmente. Pero después murió, a los 70 años después, murió nacionalmente, cuando fue desterrado por el Imperio Romano. Así, estamos ya en 1948, Israel nació de nuevo, lleva 75 años, o sea, ya tenemos 2 días, tenemos casi más de 2000 años. O sea, ya tenemos casi 2 días de Israel muerto. Por eso es tan importante lo que pasa en Israel, porque denota los tiempos del Señor, cómo se van cumpliendo a través de Israel. En 2 de Pedro 3, del 11 al 14,
Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Como Pedro sabía del Apocalipsis ya. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. El apóstol Pedro aquí está hablando al pueblo de Israel, que no espera en el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le está hablando a Israel porque ellos están viendo su condición y que ellos buscan su justificación. Ellos pensaban que como eran hijos de Abraham, su linaje era suficiente y cumpliendo la ley para que así Dios le diera el poder sobre la tierra, sobre esa tierra donde hoy día el mundo está tambaleando. Ese pequeño punto que es Israel, que no es más grande que nuestra región de O'Higgins, no es más grande que la sexta región. Ese pequeño punto, o el mundo se tambalea. En esto, Pedro los exhorta, y por eso Pedro les dice, escribe en el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como apóstol Pedro les dice que tienen que esperar en la gracia del Señor Jesucristo. Les predica a su pueblo Israel. Por eso, hermanos, esta hora que dice el profeta Oseas, en Oseas, lo que está escrito en Oseas, dice que está pronto a resucitar a Israel. Israel está pronto a ser resucitado, porque ya tenemos 2 días de muerto de Israel. Y estamos claramente terminando el segundo día y comenzando el tercer día en que será resucitado Israel, sellado por el ángel que dice que trae un sello del Dios vivo. Y el sello del Espíritu de Dios es el único que puede dar vida, es el único que puede resucitar a un ser. Si no está el Espíritu Santo de Dios, no hay vida. Es como muertos, como decía el Señor. Así podemos ver que en medio de los juicios de Dios, como también en medio de estos juicios, de estos desastres que vienen, el Señor igual estará salvando, estará obrando su misericordia. Habrán algunos salvados en medio de toda esta tribulación y de estos desastres. Veíamos, como les comentaba, entre la guerra de Israel. Esta guerra sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Pero en la palabra del Señor sabemos que Israel va a estar ahí y no va a ser sacada hasta cuando el Señor venga, porque así lo dice en su palabra. El Señor hará resplandecer su rostro sobre este pueblo en medio de tribulación. En Romanos 11 también habla de la restauración de Israel. En Romanos 11,
25 al 26, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, nosotros. Nosotros tenemos que entrar, todos los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El Señor cumplirá su pacto, y para eso tiene que quitar sus pecados, los pecados de Israel. Así también nosotros, los gentiles, tengamos claridad de esto, y lo dice aquí en la palabra, para que no miremos en menos a Israel. Porque en Romanos 11, del 30 al 31 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, nosotros, su iglesia, ellos también alcancen misericordia. Es decir, nosotros que éramos desobedientes en otro tiempo, recibimos misericordia porque Israel fue rebelde. Pero ahora que nosotros hemos recibido misericordia, Israel va a recibir también misericordia, porque nosotros hemos recibido misericordia. Por lo tanto, así es la salvación y la gloria de Dios. Así es la salvación y la gloria es para nuestro Dios, para nuestro Padre, para nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, judíos y gentiles. O sea, al final, entre judíos y gentiles, la iglesia de Cristo y los judíos, el Señor tuvo misericordia de ambos. El Señor tiene misericordia de todos nosotros. Así dice en el versículo 33, 34 y 35. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Hay alguien que ha dado algo a Dios sin que no haya sido dado primero de Dios? ¿El Dios nos haya dado a nosotros? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Entonces, los 144.000 sellados son judíos, primicias también de las tribus de Judá, de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero no aparece aquí Efraín, la tribu de Efraín, hijo de José, y tampoco aparece Dan, tribu que estaba dentro de la repartición de las tierras. Estas tribus presentan realmente, es de pensar, de que estas tribus cayeron en idolatría, según la misma palabra, en muchas idolatrías. Una más que otra. Dan fue más que Efraín, pero ambos estuvieron implicados en idolatría dentro de su conducta. Y probablemente de una de estas tribus, por eso nos son mencionadas aquí en los 144.000 sellados, es de que de entre estas tribus no aparezca el anticristo. Es probable, son lo que nos puede indicar la palabra. Continuando con el capítulo 7 de Apocalipsis, ahí aparece la multitud vestida de ropas blancas.
Después de los 144.000 sellados, que es Israel, aparecen otros. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí, si recuerdan, cuando se abrió el quinto sello, estaban en las almas de los que habían sido muertos, estaban bajo el altar. Y por causa de la palabra de Dios, estaban bajo el altar, y en ese momento se les dijo que esperaran un poco, que descansaran, y porque todavía faltaba tiempo para que se completara el número de los que tenían que ser hermanos de ellos, o sea, que también fueran salvados dentro de esa tribulación, que van a ser muertos dentro de la tribulación. Entonces ahora dice en el versículo 10 al 12, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si podemos imaginar, hermanos, esta imagen, está el trono de Dios, está el Cordero, están juntos al trono de Dios y al Cordero, está junto los ancianos, o sea, la iglesia, y están los seres vivientes, juntos, ahí. Y rodeados por los ángeles, todos los ángeles, dice. Esa es la visión que aparece en esta parte. Y después de que dice rodeados de todos los ángeles, delante del trono, los santos de la tribulación, adorando a Dios. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Juan dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí el Señor hace una diferencia con la iglesia, pues a la iglesia que camina por fe fue esta palabra. ¿Por qué está la iglesia con el Señor y el Cordero? Porque uno dice, pero ¿cómo yo voy a estar ahí en el trono de Dios con el Cordero? Yo lo único que he hecho es rendirme al amor de Cristo. No he hecho otra cosa. Entonces, en Juan 14, del 1 al 4, dice Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es ahí donde está cumpliéndose esta palabra que el Señor dice. Por eso nosotros confiamos, sabemos que estaremos con el Señor ahí. Aunque sabemos que es obra de Él. Y Él nos pone ahí, en el trono con el Cordero, con los 4 seres vivientes y rodeados por los ángeles. Ese es el lugar que nos dijo el Señor donde nos iba a traer, que nos iba a tomar para sí.
Los santos de la tribulación que creyeron por vista, la palabra dice que se extenderá sobre ellos. Se extenderá, habrá una ampliación para ellos, para los que se convirtieron durante la tribulación. El Señor también habrá y ampliará su tabernáculo, el templo, los agregará. Habrá una nueva ampliación. Ya no tendrán, dice la palabra, hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sin duda muchos de los que están y pasaron presentan en la dificultad de la tribulación. Aquí el Señor les da consuelo. Si han pasado por tribulación estos que salieron de la tribulación, el Señor les dará consuelo una vez que lleguen al cielo. Entonces, resumiendo este capítulo, el capítulo 7, tenemos en el cielo, Dios en el trono, el Cordero, los ancianos, la iglesia, los 4 seres vivientes, y rodeados por los ángeles delante del trono, los santos de la tribulación. Ahí están todos los que muestran quiénes son todos. El Cordero, el trono de Dios, la iglesia, los 4 seres vivientes, los ángeles rodeándolo, y al frente los que salieron de la tribulación. Pero en la tierra, ¿qué es lo que hay? En la tierra están los 144.000 sellados, hijos de Israel, resucitados con el sello en sus frentes, listos para estar de pie cuando se abra el 7º sello y se inicien el toque de las 7 trompetas. Estos 144.000 sellados ciertamente son las primicias de Dios que tocó para que ellos pudieran desarrollar lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que hay personas que piensan que la Biblia está hablando la Biblia está hablando aquí de la iglesia, que cuando terminemos la iglesia de hacer la prédica del evangelio, en ese momento vendrá el fin. Y la verdad que Cristo está hablando a los judíos en ese momento. A los judíos todos eran judíos. Todavía Cristo no había muerto, por lo tanto el pueblo judío estaba vivo. Y a ellos se les estaba hablando esto. Por eso de repente se confunde que la iglesia está o no está en la tribulación. El Antiguo Testamento llega hasta la muerte de Cristo. Cuando muere Cristo, muere Israel. Y cuando muere Israel, muere el Antiguo Testamento. Cuando resucita Cristo, nace la iglesia. El pacto que celebramos cada primer domingo del mes, en la noche que fue entregado, ¿cierto? La noche que fue entregado, en esa noche fue entregado, murió Cristo, murió Israel. Y terminó el Antiguo Testamento. Resucita Cristo y comienza el Nuevo Testamento. Por eso que aquí, cuando dice Mateo 24:14, es palabra para Israel, no es para la iglesia. Y durante la tribulación miles de gentiles también serán salvos. Gente que conocemos hoy día, que hemos orado por ellos muchas veces y que no, a lo mejor no se van a convertir, a lo mejor hasta cuando les sea predicado por los 144.000 sellados. Porque ellos serán los mensajeros que lleven el evangelio a las naciones. Porque ciertamente Jesús lo dijo,
el amor de muchos se enfriará a causa de la falta de fe. Por tanto, los 144.000 tendrán la responsabilidad, en medio de todo este mundo confrontacional contra Dios, tendrán la responsabilidad de convertir a la nación entera, primero, a todo Israel, siendo ellos los primeros, porque la palabra dice que ellos son las primicias, los 144.000. Y de hecho, ellos son los que van a divulgar el Evangelio. Ellos van a ser el equipo más grande misionero por toda la tierra, que también va a seguir predicando a nuestro Señor Jesucristo, después que la iglesia ya haya partido. Oramos al Padre. ¿Me acompañan, hermanos? Jehová de los ejércitos y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos que nos das a conocer los tiempos que vivimos y que podemos gozarnos que tú has provisto nuestra salvación y que pronto nos tomarás para ti, para que donde tú estás, nosotros también estemos. Te damos gracias, Padre. Rogamos que nos limpies, Señor, de toda maldad, enfermedad, iniquidad, para que ciertamente seamos renovados, Señor, en tu Santo Espíritu, para que tu gloria sea manifiesta en medio de tu iglesia, para que tú seas reinando, y para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, para la gloria del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.